Saludos y bendiciones. Una vez más por acá está su Escuela Teológica Integral Reformadora. Vamos a la clase número 5 de lo que es esta materia que estamos cursando, como es el estudio de la vida de Jesús. Ok, estamos viendo el tópico sobre la práctica de la flagelación. Varias apéndices tenía el látigo que era usado que usaron en este caso para azotar a Jesús, o varios apéndices o correas de cuero de distintas extensiones a los que se le amarraban al final de cada punta o en cada uno en la mitad pequeñas bolas de hierro o hueso de oveja en forma intercalada. La víctima era despojada de su ropa. Oiga, en total, sus manos eran atadas hacia arriba en un poste o en un tronco. Así, escuché, en un poste. Espaldas, glúteos y muslos quedaban y piernas eran flagelados por dos soldados que colocados a ambos lados de la persona se alternaban los azotes, así como cuando pilábamos y pilaban dos, ¿verdad? Uno le daba, el otro el otro. Bueno, así parecido estaban estos dos individuos azotando. Debemos tomar en cuenta que quienes flagelaban a Jesús eran verdugos, hombres especializados en la materia, con una mente cauterizada, sin estado de conciencia. Ellos tiraban el látigo hasta partir el alma de una forma indolente. El daño infligido por los azotes dependía de dónde se colocaran los verdugos. La intención de las flagelaciones no era causar la muerte, sino torturarlo para que muriera a largo plazo en la cruz. Por esta causa, el verdugo debía tener buen cuidado de no aplicar el castigo en las zonas más vulnerables del cuerpo para lograr su propósito. No debía dirigirse a la cabeza, estómago, ni hígado en el costado derecho, como tampoco a los testículos ni a los riñones. Esto indica que las flagelaciones dadas a Jesús cayeron sobre un mismo lado en sus espaldas y glúteos. Además, los pedazos de metal o hueso que estaban en los extremos del látigo produjeron profundas contusiones y heridas hasta rasgar la carne al caer sobre la humanidad de Jesús, tomando en cuenta que a Jesús no lo flagelaron los judíos, sino los romanos. Podemos deducir que no le dieron 40 latigazos, sino 120. Esto es 40 por 3. Agregando esto, le colocaron una corona de espinas en una de las partes más sensibles del ser humano, sobre la cabeza. Las espinas tenían la propiedad de succionar la carne. Además, golpeaban con una vara sobre la corona, hundiendo aún más las espinas, produciendo un intenso dolor de cabeza conocido como migraña aguda. No conforme con esto, según lo registra Isaías 53:2, Jesús fue golpeado en el rostro por los soldados hasta el punto de quedar completamente desfigurado, perdiendo su hermosura y su parecer. Isaías relata que todos los que iban a la cruz escondían de él su rostro. Tal era el asombro, el espanto que le producía. Isaías 53:3. Era tanta la desfiguración
ocasionada al rostro de Jesús que camino al Gólgota, habían mujeres que lloraban por él, haciendo grandes lamentos. Lucas 23-27. Y el lamento era producto del asombro que les causaba el cuadro macabro en el que Jesús se encontraba. Camino al Gólgota. La severidad de la flagelación y que fue sometida con su intenso dolor y la gran pérdida de sangre, debió dejar a Jesús en un estado de pre-shock. El abuso mental y físico cometido en contra él por parte del juicio y por parte del juicio romano, así como la falta de alimento, de agua, cargado de sueño y contribuyendo a debilitarlo físicamente. Por lo tanto, desde el punto de vista médico, sus condiciones físicas antes de la crucifixión debieron ser extremadamente críticas y comprometedoras. La costumbre en los tiempos de Jesús era que el condenado a la pena capital relativo a la crucifixión debía cargar su propio instrumento de ejecución. En el caso de Jesús, fue un madero desde el sitio de la flagelación hasta el de la ejecución, fuera de los muros de la ciudad. Esto indica que Jesús caminó aproximadamente medio kilómetro con el madero a cuesta, cuyo peso era de 70 kilos. Según los registros de Juan, Jesús cargó el madero por completo. Simón de Cirene solo le ayudó cargando el madero por un extremo en la parte de atrás. Lucas 23-26 y Juan 19-17. La crucifixión, según los historiadores, los persas inventaron y por ende fueron los primeros en la práctica de la crucifixión, que establece ejecutar a personas que consideraban particularmente detestables, clavándolas en postes para evitar que contaminaran la tierra, la cual su dios Hormuz en sus creencias había hecho sagrada. La crucifixión se convirtió después de una herramienta de ejecución entre los escitas, los asirios, entre los indígenas celtas. Por igual, la crucifixión fue práctica de Alejandro el Grande, de los 4 generales que lo sucedieron, y finalmente de los cartaginenses, de quienes la aprendieron los romanos. Los romanos practicaban 4 formas de condena capital sobre los que se consideraban culpables. ¿Cuáles son esos? Entre ellos tenemos la decapitación, era una de las ejecuciones. La hoguera, es decir, meterlos en un horno. La fosa de los leones, que se lo coman los leones. En algunos casos, en el genocidio utilizado, el Coliseo, y por último, la crucifixión. La crucifixión era el peor de los sufrimientos que pudiera padecer un hombre y era reservada a los esclavos, a los extranjeros, a los revolucionarios y criminales más viles. En este caso, Jesús fue contado como uno de ellos. Lucas 22:37, hasta el punto que para un judío el crucificado según la ley era un maldito. Deuteronomio
21, 22 y 23. Y para un gentil era visto socialmente como una basura, una carroña, una escoria. A ese nivel tan degradante se humilló Jesús por causa y para rescate a una humanidad enajenada al pecado y a las tinieblas. La crucifixión reunía 4 cualidades que los romanos buscaban en esa ejecución. Una, agonía intensa, muerte lenta, espectáculo público y humillación total. No debemos olvidar que Jesús no cargó una cruz como tal. La traducción bíblica dice cruz, pero el término que aparece del griego es estauron, lo cual indica madero. El estauron era clavado en forma horizontal sobre uno que estaba en forma vertical en el Gólgota, cuyo nombre era patibulum, clavando el estauron sobre el patibulum se formaba la cruz. Al llegar al sitio de la crucifixión, el reo era colocado sobre el madero, estauron, tendido en el suelo. Las manos podían ser amarradas o clavadas. En el caso de Jesús fueron clavadas. Según algunas investigaciones en el aspecto físico, los clavos eran generalmente colocados con mayor frecuencia en las muñecas y no en la palma de las manos, debido a que el peso corporal rasgaba las manos. Es decir, las manos de Jesús no fueron clavadas aquí como aparece en la película, aquí, en esta parte, porque aquí fácilmente por el peso se pueden rasgar, pero acá imposible. Por lo tanto, se cree que Jesús no fue clavado como aparece en la película de Hollywood. Ok, y el cuerpo no se mantenía en la cruz al rasgarse. En la práctica de la crucifixión entre los romanos, el reo era exhibido desnudo a la vergüenza pública. En este caso, creo que Jesús no era la excepción. No es como nos lo exponen los cineastas, donde presentan una imagen decente de la crucifixión, donde Jesús siempre aparece vestido, al menos con una pieza de tela ceñida en torno a su cintura, cubriendo sus genitales. La realidad del caso de parte de los soldados romanos fue una acción degradante y desvergonzosa que trataron a Jesús como cualquier otro condenado. Fue despojado de sus vestiduras sin que se hiciera excepción de ninguna de ellas, quedando completamente desnudo, expuesto a la vergüenza pública. Mateo 27:35, Marcos 15:24 y el Salmo 22:18. Los clavos de hierro eran introducidos entre los huesos llamados carpos y radio, o entre el espacio de los huesos carpos y sus ligamentos, muchas veces sin quebrar los huesos. Este fue el caso de Jesús, para que se cumpliesen las escrituras. Salmo 34:20 y Juan 19:36, pero produciendo un intenso dolor al atravesar los músculos y los ligamentos y nervios medianos, lo que produce parálisis de una porción de la mano, disminución de la circulación sanguínea, isquemia, contracciones dolorosas y calambre. Hay que tomar en cuenta que los clavos eran cuadrados con la punta roma, con una longitud
aproximada de 8 a 13 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro ancho. Para clavar los pies se hacía el apoyo usando para esto es atravesándolo con un clavo de hierro que pasaba entre el primer y el segundo espacio metatarsiano en el lugar justo de la unión del metatarso. Esto indudablemente producía la perforación del nervio pedio, rama del tibial anterior y las ramificaciones profundas del tibial posterior, el plantar interno y el plantar externo, los cuales eran dañados también por el clavo, produciendo intenso dolor y dificultad al tratar de apoyarse. Aunado a esto, para fijar las espaldas del crucificado al madero se dislocaban las coyunturas que están a la altura del brazo con el omóplato, produciendo separación de las extremidades, causando intenso dolor. Esto lo hacían fijando una de las manos al madero con un clavo y del otro extremo una cuerda se ataba la otra mano por la muñeca, haciendo presión en sentido contrario, alando hasta causar la dislocación. Es decir, clavaban una mano, amarraban la otra y jalaban hasta que aquí el huesito hacía y se salía. Y quedaba el brazo dislocado. ¿Sí? Casi nada, ¿no? Y todavía le pedimos a Jesús que tenga y haga algo más por la humanidad. Debemos tomar en cuenta una gran verdad que está registrada en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 23. Verdad que encierra un gran significado y valor al padecimiento que vivió Jesús en el intenso y agudo dolor, y que para amortiguar el dolor en la crucifixión al condenado, la pena capital se le daba a beber una bebida que paliara o disminuyera el dolor. Era como especie de un anestésico o analgésico. Se trataba de vino mezclado con mirra. Jesús, al tomarla, rechazó, lo que parece un gesto innegable de decisión a padecer todo el dolor sin nada que lo calmara. El rechazo del vino con mirra, mientras la entrega total sin ninguna ventaja en el mundo de las tinieblas que estaba detrás de todo esto, de todo este plan macabro en el anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Su respiración, el peor efecto físico patológico de la crucifixión, iba más allá. Era la marcada interferencia con la respiración normal, específicamente en la exhalación y expulsión del aire contenido en los pulmones. El peso del cuerpo tendiendo hacia abajo hace que se estreche o se contraigan los músculos intercostales, presentando dolores, calambres musculares por causa de un fenómeno patológico llamado tetanización, que era la contracción muscular, fatiga y dificultad al respirar para evitar o amortiguar un poco el dolor. Oiga, el reo tomaba la determinación de apoyarse donde tenía los pies, ¿no?, clavados, apoyarse sobre sus piernas para mantener el cuerpo suspendido hasta que se
produjera la inhalación. Tomaba el aire y la exhalación, expulsión del aire. Es decir, con todo y que sus pies estaban clavados, con todo y que había un inmenso dolor, él tenía que afincarse un poquito para arriba para poder respirar y para luego poder botar. Otra vez se iba abajo, pero tenía que afincarse otra vez para poder otra vez. Entonces eso producía, porque se estaba afincando sobre sus pies, que estaban clavados y los nervios estaban sobre el clavo, y eso producía más dolor. Es decir, no se quedó así, no, tenía que moverse. Y ese moverse hacía que doliera más en los pies y hacía que doliera más en la mano. Podía moverse de una sola mano. Recuérdense que la otra estaba dislocada. La otra estaba al garete, como se dice. ¿Alguno de ustedes alguna vez se le ha salido el brazo aquí? ¿O han visto que a otros se les haya salido? Okay. Ahora, el intenso dolor, él no era la excepción. Esta era la causa porque el reo al final de la jornada de la crucifixión le quebraban las piernas. Es decir, el reo que no se moría en ese proceso, en ese accionar, es decir, en el caso de Jesús, tuvo que hacer lo mismo, es decir, afincarse durante 6 horas. No fueron, ¿cómo le digo? 1 hora, media hora, no. 6 horas para evitar el intenso dolor. Él no era la excepción. Esta era la causa por la que el reo al final de la jornada de la crucifixión le quebraban las piernas, el que quedaba vivo para ese momento todavía, para que no tuviera soporte para suspenderse para la debida respiración, causando una asfixia simultánea. Sabemos por el cumplimiento de la profecía que a Jesús no le quebraron sus extremidades superiores para que se cumpliese lo que estaba escrito, que no sería quebrado hueso suyo. Éxodo 12:46 y número 9:12. Salmo 34:20. Este cumplimiento nos da severidad y nos confirma que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya que según las profecías no se le debía, según las profecías no se le debía quebrar los huesos al Cordero Pascual. Después de haber sido consumido, esto se cumplió en Jesús. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrado. Salmo 34:20. Hay que tomar en cuenta una verdad que le da fuerza a la crucifixión y que nos muestra que era un plan divino del Eterno, ya determinado en la eternidad pasada y que tuvo su cumplimiento en la eternidad presente. Se trata de los acontecimientos que se dieron en la cruz y se cumplieron en Jesús, y que ambas fueron registradas en el texto sagrado. En primer lugar, a todo reo condenado a la crucifixión para acelerar su muerte a causa de la aflicción, sus piernas eran quebradas, caso que no se dio en Jesús para el cumplimiento de las escrituras. Éxodo 12:46, número 9:12, Salmo 34:20. El segundo caso es que según la historia a ningún crucificado le traspasaron su costado con una lanza. Solo se le dio a Jesús para que se cumpliese lo que estaba escrito en Zacarías cuando dijo: y mirarán, a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Causa de su muerte. Varias fueron las causas de su muerte. Las más probables fueron el shock hipovolémico, falta de sangre, la asfixia,
y la deshidratación, las arritmias inducidas por el estrés, congestionamiento del corazón con líquido en el pericardio y en la pleura. A esto debemos añadirle las fallas cardiorrespiratorias. Sin embargo, lo importante del caso no es determinar con precisión patológica la causa de la muerte de Jesús, sino las condiciones en las cuales murió. ¿Por quién murió? Por mí. ¿Y por usted? Amén. Ajá. ¿Y cuál fue el costo de su muerte? Que es la paga de nuestra salvación. El juicio de Dios sobre Jesús. Después que Jesús pasó por el juicio de los hombres, fue sometido al juicio de Dios. Los Salmos 22 y 88, considerados en la teología como mesiánicos, registran dicho acontecimiento. En estos salmos aparecen términos que, al hacer crítica de cada uno de ellos, denotan lo serio y lo interno que fue dicho juicio. A continuación describo los pasajes. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es el Salmo 22. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22, 1. ¿Sí? Y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 22, 15. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Salmo 88, 4. Abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. Salmo 88, 5. Sobre mí reposa tu ira. Oiga, y me has afligido con todas tus ondas. Salmo 88, 7. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Salmo 88, 14. Ahora, todo esto estaba pasando sobre Jesús, sobre su Salvador y sobre mi Salvador. ¿Por causa de qué? Por causa de que Él estaba cargado de el pecado. Y Él estaba cargado de el pecado por el amor que Él tenía por usted y por mí. Ahora le recuerdo algo. Los clavos no eran los que sostenían a Jesús en la cruz. ¿Sabe qué sostenía a Jesús en la cruz? Diga conmigo, su amor por mí. Eso fue lo que lo sostuvo en la cruz, su amor por nosotros. El juicio de Dios sobre Jesús comenzó con la imputación del estado de pecado, oiga, amputando de Jesús el estado de justicia. Escuche esto. El estado de justicia o la justicia como estado y el pecado como estado son dos cosas incompatibles. Es decir, o usted y yo estamos en estado de pecado y de condenación o estamos en estado de justicia. En las dos cosas no podemos estar. Por eso es que una de las más graves locuras que se dicen aquí en estos púlpitos es cuando alguno de nuestros predicadores o algunos de nosotros decimos: yo soy un pecador arrepentido. ¿Está escuchando, John? Yo soy un pecador. Yo no he dejado de ser un pecador. Ya va. O eres un pecador o eres un justo. Las dos cosas no pueden ser. Jesús, hasta el Getsemaní, era justo. Pero después del Getsemaní, salió cargado con el pecado suyo y el mío. Pero para que eso se diera, entonces Dios tuvo que quitar de él la justicia divina para poder colocar el estado de pecado. En usted y yo, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nos consiguió en estado de condenación, en pecado. Su palabra vino a nosotros, despertó fe, produjo fe. El día que yo acepté a Jesús como mi Salvador,
El Espíritu Santo quitó de nosotros, oiga, el estado de condenación, quitó de nosotros el pecado y colocó sobre nosotros el estado de justicia. Fuimos nacidos de nuevo. Salimos de muerte espiritual a vida eterna. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Eso fue un suceso. De paso, es algo que no tiene marcha atrás. Es como cuando fuimos solteros, los que estamos casados. Fuimos solteros hasta el día que nos atrevimos a ir a sacar la carta de soltería. Sacamos la carta de soltería y nos fuimos y nos casamos hasta ahí. Jamás y nunca usted vuelve a ser soltero. De ahí en adelante usted puede llegar a ser viudo, viuda, divorciado o separado. Pero soltero más nunca. El día que usted le entregó la vida a Jesús, y es que se la entregó. Si se la entregó convicto y confeso, usted nació de nuevo. De usted fue quitado el estado de condenación y fue colocado sobre usted el estado de justicia. Usted recibió lo que Jesús prometió en Juan 3:15 y el 3:16. Usted recibió vida eterna en su espíritu. Ahora, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios dice: al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? En el caso de Jesús, que fue el que no conoció pecado, por causa de nosotros, Dios lo hizo pecado. Pero eso no queda ahí. ¿Para qué lo hizo a él pecado? ¿Para hacer de nosotros qué? ¿Otros pecadores? Para hacer de nosotros la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Para hacer de nosotros la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ok. Ya vamos cerrando con esto. Entonces, el término lo hizo pecado es un sustantivo, no un verbo, que indica una acción. Por consiguiente, el pecado entró en Jesús. El pecado que entró en Jesús no lo hizo pecador. Oiga, lo hizo el pecado de la humanidad. Por lo tanto, Dios no juzgó en la cruz a un pecador. Dios juzgó a un hombre cargado de pecado. Segunda a Corintios 5:21. Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo, como el germen del pecado. Y por causa de esto pasó a ser maldición. Cristo nos resucitó. Amén. De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Todo el estado de pecado y el estado de maldición cayó sobre Jesús. Amén. Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús en la cruz pasó a ser el germen del pecado, la raíz misma de él. Jesús en la cruz no se llevó, oiga, los pecados de la humanidad, sino el pecado de la humanidad. Es decir, Jesús no se llevó las obras de pecado, sino el estado de pecado que mantenía al hombre condenado. Por causa de esto, Jesús entró en el juicio de Dios y fue llamado culpable. Dios mismo lo condenó por haber puesto el pecado sobre él. Y como resultado, vino sobre Jesús la muerte, tanto la espiritual como la física, según Isaías 53:1 y 6. Amén. 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 Ok, entonces quedamos las muertes sobre Jesús. Según aquí, página 51. Dios me le bendiga. Nos vemos en la próxima clase de mañana.